Buenas tardes, mi nombre es Andrés Rodríguez y hoy vengo a presentarle para base de datos una base de datos que se especializa en el control de un mundial de fútbol. En pantalla estarán viendo lo que viene siendo el código SQL con el cual creamos esta base de datos. Empezamos por lo que viene siendo creando la database, que viene siendo la base de datos, con su nombre, que en este caso sería Mundial de Fútbol. El siguiente comando es un show databases para ver la base de datos que tenemos en MySQL. Si le damos aquí podemos ver todas las bases de datos que tenemos y las que ya vienen predeterminadas en SQL. Podemos ver aquí la del Mundial de Fútbol. Luego tenemos un siguiente comando que viene siendo para usar para dar a entender que vamos a usar esa base de datos. Y ahora sí empezamos con lo que viene siendo la creación de la tabla. Creamos la tabla de los equipos, que viene siendo en inglés Teams. En este caso escribí todo en inglés porque se me hacía más sencillo así. Creamos la tabla Teams con su ID, de manera que esta ID vendría siendo nuestra clave primaria para nuestra tabla de los equipos. Tenemos también en la tabla de equipos el nombre del profesor o del coach y el ranking, es decir, su puesto en la tabla. Bueno, sí, el ranking viene siendo su posición. Luego tenemos la creación de la tabla de los jugadores, donde podemos ver el nombre en el que el Team ID, que viene siendo la clave que ya vimos anteriormente en el equipo que juegue, el nombre del jugador, la posición y la edad. Luego creamos una conexión de clave foránea hacia la primera tabla que creamos y seguimos con la siguiente, que viene siendo la tabla de grupos. En este caso no escribí grupos en inglés porque en MySQL groups viene siendo un comando y por lo tanto lo toma como un comando y la idea no es tener esa confusión. Por lo tanto, esta palabra sí la coloqué en español, pero el group ID sí lo coloqué en inglés para seguir lo que ya venía haciendo. Luego creamos la tabla de los estadios con el nombre de la ciudad y la capacidad. Y por último la tabla de las partidas, que en inglés vendría siendo matches. Tenemos lo que viene siendo el equipo de casa, el equipo visitante y los puntos de cada uno. Luego a partir de aquí empezamos a ver lo que viene siendo la parte de agregar datos, mostrar los datos, seleccionarlos, eliminarlos y editarlos también. Ok, para insertar datos venimos usando lo que viene siendo un insert into, en este caso en la tabla Teams. Le damos aquí los valores a estas variables que hemos creado aquí en la tabla Teams, que viene siendo el equipo A, entrenador A, como ejemplo, obviamente, y no su ID, sino como su identificación, por así decirlo. Podemos insertar, si quieren, un equipo nuevo, de manera que podamos ver cómo se puede insertar. Copiamos exactamente esto, igualito, y le colocamos valores. Podría ser, no sé, Barcelona, por ejemplo. Bueno, en este caso es un mundial, serían equipos nacionales. Brasil. El entrenador podemos ponerle, por decir solo un nombre, Ancelotti. Y el número, que sería en este caso 3. Punto y coma y listo. Hay algo aquí que hice mal. Déjame ver. Ya va. Aquí coloqué lo que no era. Ya.
ok. Seleccionamos esta línea de código y la ejecutamos. Y como podemos ver aquí abajo, se afectó una columna, y aquí en Select podemos ver la tabla como tal. Le damos Select y vemos que efectivamente se agregó nuestro equipo de Brasil de Ancelotti. Luego, si queremos eliminar algún grupo, podemos usar este comando delete from teams where ID sea dependiendo del ID que vayamos a eliminar. En el caso tenemos Ancelotti, que su ID es 3. Si le damos 3, ejecutamos esta línea de código, estaríamos eliminando, no, es 5, es 5. Aquí lo del 3, 2, 1 era el ranking, perdón, me confundí. Es 5 el ID. Le damos aquí, cambiamos esto a 5. Ahora sí ejecutamos el código. Y efectivamente abajo nos dice que hemos modificado y vemos que ya no está el equipo de Ancelotti. Luego tenemos el insertar en lo que viene siendo la tabla de jugadores. Tenemos para insertar la tabla de los estadios, el nombre, etc. Luego, por último, tenemos la más importante, que viene siendo las partidas. En las partidas tenemos que colocar en cada distinto de los valores o de las variables, en este caso, bueno, no variables, sino de las filas de las tablas, cada uno de los IDs, de los teams, si es, dependiendo del team que sea. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el team, vamos a agregar de nuevo el de Ancelotti, vamos a agregarlo, listo. Podemos colocar aquí en la parte, después de la fecha, después del estadio, colocamos aquí, en vez de 4, recuerdo Ancelotti sería el equipo 6, porque eliminamos el 5 y ahora sería el nuevo ID sería 6. Ejecutamos esta línea de código. Deberíamos de ver que la próxima partida sería con Brasil y el primer equipo que hemos visto. El primer equipo, lo que pasa es que no muestra los nombres, pero sí se puede ver su ID. El ID de lo que viene siendo el equipo que haya estado participando. Luego tenemos una tabla alterna que creé para poder agregar los grupos, porque al principio yo no los había agregado y ya había hecho prácticamente toda la base de datos y decidí agregarlos aquí en una tabla alterna. Como se puede ver, aquí está la clave foránea del grupo ID, los nombres, si es A, si es B. Luego tenemos las columnas y por último los teams que van a estar en los diferentes grupos, en las diferentes fases del grupo, por así decirlo. Y ya eso sería todo lo que podríamos ver por hoy de nuestra base de datos. Muchas gracias por su atención.